Buenos días, hermanos. Perdón. Agosto 19. Qué pena. El verdadero rey. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por ustedes. Lucas 22:20. Jesús cumple las promesas de Dios y distribuye todas sus bendiciones. Ha introducido un nuevo pacto y ha asumido su tan esperado rol de verdadero rey. De Jesús fluyen todas las bendiciones. A través de él se cumplen todas las promesas. A él se le da toda la gloria. Los cristianos reconocen estas verdades en la mesa de comunión de la Cena del Señor, cuando tomamos la copa y recordamos que Jesús derramó su sangre, la sangre del nuevo pacto para el perdón de nuestros pecados. En la cruz Jesús murió para llevar el castigo que merecemos, para que los pecadores que no merecen su misericordia y gracia puedan disfrutar de las bendiciones del perdón. Esto significa que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, podemos estar seguros de que Él ha tomado nuestro pecado y el juicio que conlleva y nos ha dado toda su justicia a cambio. Jesús murió la muerte que nosotros merecemos. Vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Dios nos ha envuelto en la pureza de su perdón a través de la provisión de su Hijo. No podemos dejar de asombrarnos de que estas cosas sean ciertas por la fe en nosotros. Los profetas del Antiguo Testamento fueron claros. Vendría un rey que sería descendiente de David y cumpliría las promesas de Dios, establecería el gobierno de Dios, introduciría una nueva era y se ocuparía de los efectos del mal. Aunque Jesús no parecía un rey mientras colgaba de la cruz, su momento de mayor victoria fue su momento de mayor victoria. Y cuando Jesús salió de la tumba, su resurrección declaró que no era simplemente el Hijo de David, sino también el Hijo de Dios, capaz de conquistar incluso la tumba. Él tiene toda la autoridad y a través de él fluye una corriente interminable de gracia y misericordia. Solo aquel que es la fuente de tal poder puede transformar un corazón y demostrar que es digno del afecto de nuestras almas. Jesús ahora mismo gobierna y reina a la derecha del Padre, pero también reina en los corazones de los que confían en Él. No hay mejor día que hoy para que los perdidos rindan sus armas de rebeldía, se inclinen humildemente ante este digno Rey, admitan que Él es el mismísimo Salvador que tan urgentemente necesiten y le pidan que reine en el trono de sus vidas. ¿Es Cristo tu Rey? Entonces, como su súbdito, adórale y alábale, y como su embajador, ve y trabaja para que otros conozcan esta esperanza que has encontrado. Primera de Corintios 15, 12 al 28. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita. Buenos días para todos. El Señor les bendiga. Qué precioso es que podamos estar otra vez aquí reunidos virtualmente, venciendo un poquito ese deseo de querer seguir durmiendo en este lunes festivo, de muchos que están descansando de sus labores diarias, pero aún así seguimos deseosos y anhelosos de que el Señor hable a nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar acerca de el verdadero rey. Dice Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Y cada vez que nosotros, como creyentes, estamos tomando la Santa Cena, estamos haciendo un recordatorio de quién es nuestro rey, de que Cristo es nuestro rey. Y este acto de tomar la copa, del hecho de hacer este recordatorio de que el Señor nos estaba recordando que su sangre era ese pacto, de ese nuevo pacto. Y eso debería darnos demasiado consuelo a nosotros como creyentes, porque nosotros estamos recordando que tenemos completa seguridad de nuestra salvación en este rey que vivió, que murió y que resucitó poderosamente. Entonces, es necesario partir con esta pregunta para cada uno de nosotros. ¿Quién es tu rey? ¿Es Cristo tu rey? Piensa en esto por un momento y todo lo que implica.
este hecho. ¿Quién es tu rey? Y si es Cristo tu rey en estos momentos en tu vida. Cuando nosotros estudiamos acerca de los oficios de Cristo, la Biblia nos habla y nos muestra con mucha claridad los tres oficios que cumplió y ejerció Cristo. Cristo como profeta, Cristo como sacerdote y Cristo como rey. Nos era necesario que Cristo oficiara cada uno de estos oficios, valga la redundancia, que ya venían trayéndolos desde el Antiguo Testamento, pero que en Cristo se hace un cumplimiento perfecto. Cristo es ese gran sumo sacerdote, Cristo es el verdadero profeta y Cristo es ese rey prometido que reinaría eternamente, de acuerdo a lo que el Señor ya había dicho. Pero el día de hoy conoceremos un poco más acerca de Cristo como verdadero rey, que es el tema que nos atañe en el día de hoy. En la antigüedad, los reyes eran considerados como representantes de los dioses, eran los que representaban a los dioses. En toda la antigüedad, la figura de rey era esto, era alguien que venía de parte de los dioses o estaba puesto de parte de los dioses, lo representaba. Y las funciones incluían mantener el orden en el pueblo o en la sociedad donde estuvieran. Ellos eran los encargados de administrar justicias. Todos los casos eran llevados al rey para que el rey administrara justicia. Y era, además de eso, quien iba de primero liderando en los tiempos de guerra. Era quien dirigía cuando había que ir a conquistar o cuando había que proteger en los tiempos de guerra. Y algunos de estos reyes eran elegidos por su gran habilidad para gobernar, pero otros eran designados porque pertenecían a un linaje, porque eran hijos de los reyes, entonces pasaban a ser los herederos y por ese linaje eran escogidos como los reyes, y otros tal vez por su capacidad militar, por su poder militar. Y vemos un caso de estos, por ejemplo, David. David fue un rey escogido por la capacidad que tuvo de vencer a, a Goliat. Fue aclamado por el pueblo, fue visto con buenos ojos por su capacidad por lo que vivió en su momento. Pero entonces, algunos de todos estos reyes eran escogidos de esta manera. Un poquito de esto. Pero entonces, ¿por qué Cristo, por qué Cristo es reconocido como rey? Esto pareciera ser una pregunta muy simple, ¿cierto? Porque decimos, pues porque es Dios. Pero recordemos que el Señor nos da argumentos sólidos para nosotros tener fundamento de todas las cosas. Porque Cristo es reconocido como Rey, o más bien, ¿qué hizo Cristo para merecer este título y este oficio de Rey? ¿Por qué Cristo? Porque Jesús es merecido y es reconocido como rey porque Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que se decían acerca de él. En el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 23, versículo 5 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Mira que esto lo decía el profeta Jeremías, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. En Daniel capítulo 7, versículo 14 también dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Por qué Cristo era merecedor o él más bien era reconocido como rey? Porque él era el cumplimiento de esto que ya se había anunciado de él. Por eso era la espera de este rey, porque había un anuncio poderoso de que vendría
este rey, habían profecías de este rey, y Cristo cumplió cada una de estas profecías. En Juan capítulo 1, versículo 49, dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ya cuando el Señor está en su ministerio, es reconocido como el verdadero Rey. Pero ¿cuál era la causa? De que él había cumplido las profecías del Antiguo Testamento, las cuales todas hablaban de él. Entonces, Cristo no solamente es considerado rey porque él decía que era rey, no, era porque había un cumplimiento real de cada una de las profecías que de él se decían. Su nacimiento fue profético. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esto era la profecía. Y Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahí inicia el cumplimiento de la profecía. Su nacimiento, dice que la profecía decía, o dice más bien, que vendría de una virgen y que su nombre sería Emmanuel. Y en el cumplimiento nace de una virgen y su nombre es Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios habita en medio de nosotros, Dios está con nosotros. Su descendencia fue también profética. El capítulo 1 del libro de Mateo hace gran claridad y una afirmación certera de cuál era la descendencia de Cristo. Mateo inicia su evangelio poniendo en claro cuál es el linaje de Cristo, afirmando y con mucha claridad, con mucha certeza, cuál es ese linaje, cuál es esa descendencia del Señor Jesucristo. Y desde el verso 1 al verso 16 da todos los nombres de la descendencia de Jesucristo, iniciando desde Abraham, pasando por David y terminando por José, el esposo de María. Entonces dice el versículo 17, Mateo 1, versículo 17, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Entonces, también su descendencia fue una descendencia profética. ¿Qué profecía? David, el Señor Jesús, durante su ministerio, también fue llamado como hijo de David, hijo de David. Y recordemos que el Señor le había hecho una promesa a David. En segunda de Samuel, el capítulo 7, es la promesa que el Señor hace a David de lo que haría con su descendencia. Y dice el versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto era lo que el Señor había prometido a David, porque David quería construir casa al Señor, templo al Señor, pero el Señor le dijo, no, tú no, de tu linaje vendrá uno, y él me edificará la verdadera iglesia, el verdadero Israel, que es Cristo Jesús. Entonces, su descendencia fue profética. Jesús fue afirmado, confirmado por las Escrituras como el heredero de la descendencia del trono, el cual Dios había prometido en segunda de Samuel, le había prometido a David, afirmaré su trono para siempre. Ahora ese trono sería un trono eterno, un trono que duraría para siempre. Por eso Jesús, su nacimiento fue profético, su descendencia fue profética. Y como creyentes, nosotros tenemos este fundamento por las Escrituras. Es por eso que nosotros podemos confiar plenamente
que ellas hablan con total certeza, con total verdad, de que Cristo es el verdadero Rey, el prometido, el eterno. Nosotros como creyentes debemos tener esto muy claro, un argumento firme y certero de por qué Cristo es nuestro Rey. Cristo es nuestro Rey porque es el cumplimiento de todas las promesas que Él se decían y cumplimiento de una manera perfecta. Los profetas en el Antiguo Testamento fueron muy claros cuando ellos decían que vendría un rey descendiente de David. Y así fue. Fueron muy claros cuando decían que cumpliría las promesas de Dios. Y así fue. Fue muy claro cuando dijeron que establecería el gobierno de Dios. Y así fue. Y fueron muy claros cuando dijeron que este rey se ocuparía de los efectos del mal y del pecado. Y así fue. Y todas las profecías acerca de Cristo se cumplieron, así tal cual como se habían anunciado. Se anunció su nacimiento, se anunció su descendencia profética, pero también su muerte expiatoria fue profetizada. También la manera como moriría, también su muerte sería profetizada. Aunque el Antiguo Testamento ya venía trayéndonos luz acerca de cómo el Señor iba a ofrecer el perdón de los pecados, cómo lo hacía a través de un sacerdote derramando la sangre del cordero. Esto ya se venía haciendo desde el Antiguo Testamento, pero el libro de Isaías, el capítulo 53, que es un capítulo que todos nosotros debemos leer constantemente, no pasar por alto por ahí, sino constantemente leerlo. Y es el capítulo 53 de Isaías, donde Dios nos permite conocer de una manera providencial y de una manera tan detallada, detalladísima, los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos de, como lo llama Isaías, el siervo sufriente. ¿Y quién es este siervo sufriente sino Cristo? Isaías detalla, cada, tiene detalles muy específicos acerca de la muerte de Cristo. Y esto era algo profético que tendría su cumplimiento de manera literal en Cristo. Y nosotros hoy día en este momento nos vamos a quedar demasiado cortos para estudiar todas las profecías que tuvieron su cumplimiento en Cristo. Y además hay profecías que faltan por cumplirse también. Pero todo esto, su nacimiento profético, su descendencia profética, su sufrimiento profético y el cumplimiento de toda la escritura en Cristo, pues en este momento nos permite asegurar que Cristo es el único merecedor de ser ese verdadero rey. Él merece ser llamado rey por esto, porque Él es el cumplimiento de cada una de las profecías de parte de Dios. Y no solo es decir, porque es que Él es Dios. Sí, Él es Dios, pero no solo es por eso. Nuevamente les digo, como creyentes, deben haber argumentos firmes en nuestra vida, argumentos que tengan peso y que tengan sentido en la palabra de Dios, el cual nos asegura perfectamente que Jesús es el Rey. Durante toda su vida, durante su sufrimiento y durante su muerte, el Señor fue afirmado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acabamos de ver cómo Cristo, de una manera profética, en su nacimiento, ¿sí? En su linaje, en su descendencia, lo que iba a ser su muerte fue profetizado como el Rey. Pero ahorita lo vamos a ver durante su vida, cuando ya vino a cumplir las profecías. Y durante su vida, durante su sufrimiento, durante su muerte, Jesús fue afirmado como rey. Cuando Jesús aún era un bebé, ya era considerado rey y recibía adoración. Recordemos que cuando era un bebé, el Señor Jesús recibió la visita de unos magos. Dice Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mira que ellos ya, por las profecías que ellos estaban esperando en el cumplimiento, recibieron la señal de que había nacido un rey. Había nacido el rey de los judíos, el rey esperado. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aún siendo un bebé, el Señor ya era considerado como el rey de los judíos, como el rey prometido, como el rey que anunciaban las escrituras. Y lo que para muchos era considerado como insignificante, porque otros pudieron ver a este rey en este pesebre, pero no le adoraron como rey. Los magos, los pastores, le adoraron como el rey. Se postraron delante de él como un rey. Durante todo su ministerio, también el Señor Jesús habló acerca de su reino. Como el rey de este reino, el Señor fue muy enfático en esto. Marcos capítulo 1, versículo 15, el Señor dice, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan capítulo 3, versículo 5, dice, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos más versículos. Durante el ministerio de Jesús, el Señor habló constantemente de su reino. Sean como niños para entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos, el reino de los cielos. Es decir, que hay un reino y Él es el rey. Durante su vida y su ministerio, predicó del reino de los cielos, el cual era necesario el arrepentimiento y la fe como clave para entrar en este reino. Y daba una esperanza futura de que Él seguiría a preparar su reino para que habitara su pueblo con Él eternamente, para que habite su pueblo con Él eternamente. Juan capítulo 14, versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor está preparando ese reino donde viviremos eternamente, donde reinaremos eternamente con Él. Pero aunque el reino de Dios, perdón, aunque el reino de Dios parezca solo una esperanza futura, todos nosotros vivimos hoy como hijos de un gran rey y como embajadores de un gran reino. Porque hay muchos que dicen que el reino de Dios solo será manifestado cuando estemos en los cielos, en la eternidad. Y no aceptan el hecho de que el Señor ya estableció su reino. Nosotros ya vivimos como hijos de un rey. Como creyentes somos hijos de un rey. Iremos a reinar juntamente con Cristo, pero mientras tanto somos hijos de un gran rey y somos embajadores de un gran reino. Algún día volveremos a nuestro lugar o iremos a nuestro lugar eternamente, pero mientras tanto somos estos embajadores, somos hijos de ese rey. Como dice la escritura, somos peregrinos de paso en este lugar. Esta no es nuestra morada. Ahora, durante su sufrimiento, Jesús también fue reconocido como rey. Cuando Jesús estaba delante de Poncio Pilato, dice Mateo 27:11, Jesús fue llevado delante del gobernador y éste lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. Durante su sufrimiento, también, aunque fue de una manera
que pocos nosotros diríamos, no se postraron a adorar al rey, pero reconocieron que Jesús era el rey, no para salvación, sino que aunque ellos no estaban realmente postrándose delante del rey del universo, tenían delante al rey del universo. Poncio Pilatos tuvo delante de él al rey de reyes y señor de señores, y no recibió salvación por esto, pero sí, en la confesión que hace delante de Jesús, dice, ¿eres tú el rey de los judíos? El Señor dice, tú lo dices. También en el sufrimiento, en su tortura, fue llamado rey. Y quizás, aunque fue de la manera más humillante, aunque fue con burlas de parte de los soldados romanos, lo que ellos estaban haciendo de una manera abusiva, de una manera grotesca, era reconocer y coronar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo 27 dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla, diciendo, Salve, rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Y el versículo 35 dice, y habiendo crucificado a Jesús, le repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados le custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Y aunque la cruz no parecía que fuera el aspecto o el trono de un rey, porque no se veía fuerte, porque no se veía poderoso, no se veía como un rey que fuera capaz de salvar con espada, como lo esperaban ellos. Jesús seguía siendo el rey de reyes, seguía siendo el señor de señores. Y fue allí en esa cruz donde mostró su momento de mayor victoria. Ellos esperaban un rey con espada, que venciera políticamente, que venciera en la batalla, pero fue en esa cruz donde Jesús derrotó al mayor enemigo de nuestras almas, el poder del pecado. Fue allí en esa cruz donde Jesús liberó al pueblo de la esclavitud, como lo hacían los reyes. Fue allí en esa cruz donde Jesús pagó por los suyos. Su sangre fue el precio. Fue allí en esa cruz donde dio su vida. Fue allí en esa cruz donde como el rey peleaba por los suyos, peleó él. Fue allí en esa cruz donde cumplió la justicia requerida por Dios para ser justos a los suyos. Y fue allí en esa cruz donde nos reconcilió con el Padre. En la cruz demostró que Él era el rey prometido, el verdadero rey, el rey que nosotros necesitamos. Pero quizás tú y yo podríamos estar escuchando este devocional en el día de hoy y pensar, yo eso ya lo sé, yo eso ya lo sé, pero ¿en qué me puede beneficiar que Cristo sea rey? Oh, mi hermano, si Cristo hoy no es tu rey, pues, ¿quién está gobernando tu vida? ¿El pecado? ¿El celular? ¿Las redes? ¿Personas incorrectas? ¿Un ídolo falso? ¿Quién es tu rey? ¿Realmente conoces a tu rey? ¿Realmente deseas conocer a tu rey? ¿Realmente deseas pasar tiempo con tu rey? Y si lo llamas tu Señor y tu Rey, ¿realmente le obedeces? Recuerda que muchos le llamarán Señor, Señor. En tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera, en tu nombre profetizamos. Hicimos muchas cosas pensando que eran para ti, pero la realidad va a ser de que nunca fue su Rey. Y el Señor les dirá, nunca los conocí. Y además
los va a considerar malditos. Nuestro gran beneficio es que si hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Él hoy mismo, gobierna nuestras vidas. Y estamos en las manos más seguras, en las manos del Rey. El Rey que sabe cuidar, el Rey que sabe sanar, el Rey que sabe liberar, el Rey que sabe restaurar. Estamos seguros en Cristo. En la última escena del Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22, vemos con total plenitud los tres oficios de Cristo: profético, sacerdotal y como rey. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 al 5 dice: ya no habrá más maldición, el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Dice: ya no habrá más maldición. Ahí vemos el oficio sacerdotal, porque el sacerdote ofrecía el sacrificio y estaba intercediendo para que hubiera paz entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Dice: ya no habrá más maldición, el trono de Dios y el Cordero estará allí. ¿Qué quiere decir? El trono de Dios, Cristo, ese Cordero que se entregó por nosotros, estará allí reinando. Y dice: y ellos verán su rostro, porque el Señor los iluminará. Ese es el profeta, el que nos guía hacia Dios, el que nos muestra la luz. Qué precioso es esto. Y termino con este texto, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tenemos un Rey prometido, tenemos un Rey que cumplió todas las promesas, tenemos un Rey que está sentado a la diestra de Dios, resucitó, está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Mi hermano, si hoy no has visto la grandeza de que Cristo sea tu Rey, no habrá nada en esta tierra que llene tu vida. Todas las cosas de esta tierra nos van a dejar vacíos y desamparados. Y hoy es el mejor día para ir a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo que quizás hoy no hemos considerado a Cristo como nuestro Rey, sino que muchas veces lo hemos considerado, va a sonar feo, pero lo hemos considerado como nuestro empleado, como nuestro Dios bombero, alguien que me tiene que dar cosas, que me tiene que salvar. Mi hermano, no es así. Él es el Rey, Él es el Señor de señores, Él es nuestro Dios todopoderoso, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. No nos hemos rendido a Él verdaderamente como Rey, pero hoy, esta mañana, es una muy buena oportunidad para hacerlo, para rendirnos delante de Él como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el que gobierna nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús.